Saludos cordiales. Les habla Andrés Serpa, sección 4. En esta oportunidad me corresponde exponer sobre la temática de las etapas del derecho romano, las cuales están divididas en la monarquía, la república y el imperio. La época monárquica del derecho romano se extiende desde el 753 a.C. con el gobierno de Rómulo hasta el 509 a.C. Cuando se expulsa al último rey, Tarquinino el Soberbio. Durante este periodo se implementaron importantes reformas, como las de Servio Tulio, quien estableció el derecho al voto basado en la riqueza y construyó el templo de Diana en la colina de Aventino. En cuanto al origen y estructura, la estructura social y política de Roma, esta fue basada en tribus, curias, gentes y familias. Las tribus se dividían en curias y estas gentes basadas en el parentesco y el liderazgo por la parte familiar, pues. Quien tenía poder absoluto sobre su familia, valga la redundancia. Los patricios, descendientes de los fundadores de Roma, estos componían las curias primitivas y eran la élite gobernante. En cuanto a la organización social de Roma, esta estaba dividida en patricios, plebeyos y clientes. Los patricios eran la clase dominante con privilegios especiales, mientras que los plebeyos eran campesinos y artesanos. Campesinos y artesanos que lucharon por la representación a través de la tribu de la plebe. Los clientes eran extranjeros bajo la protección de un patricio, a quienes ellos les debían servicios. En cuanto a la organización política romana, la política monárquica incluía el rey, el senado, los comicios y los colegios sacerdotales. El rey tenía poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Además, era el sumo sacerdote y líder militar. El Senado asesoraba al rey y manejaba el tesoro público y político exterior. Y la política exterior también la manejaba. En cuanto a los comicios, estos eran asambleas donde los ciudadanos votaban y participaban de decisiones políticas, mientras que los colegios sacerdotales gestionaban los asuntos religiosos. La reforma de Servio Tulio, el sexto rey de Roma, implementó reformas significativas que reorganizaron la estructura política y militar de Roma. Estas reformas sentaron las bases para el desarrollo posterior de la República Romana. En cuanto a las fuentes del derecho, las principales fuentes del derecho eran costumbres y las respuestas de los prudentes. Además, se menciona también la recopilación de leyes reales por Papirio, el ius civile, Papirianum. Las leyes regias eran propuestas por el rey y votadas por los comicios curiados, aunque su existencia real es debatida, pues. La costumbre era una fuente fundamental del derecho romano. Estaba basada en las conductas reiteradas y observadas por la comunidad. En cuanto a la República del Derecho Romano, la República en el Derecho Romano se refiere a un periodo de la historia que comenzó en el 509 a.C. con la expulsión del último rey y terminó en el 27 a.C. con la instauración del Imperio Romano bajo Augusto. Durante estos años experimentó una significativa expansión territorial, convirtiéndose en una potencia dominante en el mundo antiguo. Esta expansión logra a través de la fundación de colonias en África, Europa y Asia, y gracias al poderoso ejército romano. También, en cuanto a la República Romana, esta se caracteriza por la implementación de una constitución que establecía separaciones de poderes y el control de las instituciones públicas. Esta estructura política permitió un equilibrio de poder entre las distintas ramas del gobierno, esto fomentando también una participación activa
de los ciudadanos en la vida política. Lucha social entre los patricios y los plebeyos. Tribunado de la República, en cuanto al Tribunado de la Plebe de la República, hubo una lucha social bastante significativa entre los patricios y los plebeyos. Los plebeyos, que eran la mayoría de esta población, buscaban obtener derechos políticos y sociales que estaban reservados por los patricios. La clase dominante, esta también tuvo importantes consecuencias en la evolución del sistema político romano. El Tribunado de la Plebe fue una de las instituciones surgidas de esta lucha. Los tribunos de la plebe eran magistrados elegidos por los plebeyos, valga la redundancia, para defender sus intereses